Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de hormigón pretensado diseño flexión parte B, donde trataremos en la primera sección de la clase la verificación a rotura que mencionamos estrictamente necesaria, y en la segunda parte de la misma hablaremos de cómo tratar el tema de la verificación bajo cargas de servicio en vigas compuestas, ¿sí? Hasta ahora vimos el tema de vigas simples. Como una aplicación directa de este tema es el puente viga, típico de las carreteras viales en la mayoría de los países latinos. En cuanto a la verificación a rotura, la resistencia de la pieza bajo cargas últimas no está asegurada en forma automática por cumplir con la limitación de tensiones bajo cargas de servicio. Si el elemento sufriera sobrecargas importantes por encima de las máximas de uso, se presentarían cambios en su comportamiento luego del momento crítico, momento de fisuración, como lo presentamos anteriormente, y luego, al alcanzar uno o los dos materiales niveles de esfuerzo en el rango inelástico antes de la falla. Al pasar al estado 2, cambia el mecanismo resistente en una viga pre o postensada. El incremento proporcional de las tensiones en el acero teso es a igual incremento de carga mucho más significativo, se pierde rigidez en la pieza y termina cuando llega el acero a fluencia o el hormigón agota la capacidad de formarse por compresión, se produce la falla por flexión. Siempre es necesario, independientemente del trabajo realizado en la clase precedente, la verificación tensional bajo las combinaciones de cargas de servicio, establecer el coeficiente de seguridad de rotura bajo cargas mayoradas. Repasando un ensayo de una viga postensada a flexión, suponemos que la armadura de corte y la sección es adecuada para no tener una rotura prematura por corte. Entonces, en este gráfico, en el origen, tenemos en ordenadas cargas, en abscisas deformaciones, en el eje, a la derecha tenemos deformaciones positivas y a la izquierda deformaciones negativas contra flechas. Entonces, si comenzamos aplicando la fuerza de pretensado, partimos del eje, recorremos el segmento en rojo que marqué. Cuando se aplica el pretensado excéntrico, tenemos la situación inicial que mencionamos con el pretensado en su valor inicial, la viga sobre la playa de premoldeados que se contraflecha y se manifiesta el peso propio de la misma, y el diagrama tensional como el marcado en rojo, con una gran precompresión en la fibra inferior y en la fibra superior una tensión nula de compresión o eventualmente una tensión de tracción restringida a un valor máximo que el código o reglamento establecerá. Es decir, se manifiesta el pretensado y a su vez se manifiesta el peso propio de la viga. A partir de este punto, la viga permanece en la playa de premoldeados, la transportamos y la colocamos, supongamos, sobre las columnas de una cubierta industrial para seguir con el proceso de construcción. Entonces comenzamos a aplicar cargas derivadas de las cargas gravitatorias en principio. Colocamos losetas pretensadas, una capa de terminación, un contrapiso, el piso, y vamos recorriendo paulatinamente el camino en rojo que estamos observando, en donde cada vez se reducen más las tensiones de compresión en la fibra inferior y se van anulando las tensiones de tracción en la fibra superior. Este proceso continúa dentro del rango de cargas de servicio
hasta que para un dado nivel de cargas aplicadas, supongamos que ya hemos terminado con el paquete de peso propio y se han aplicado un cierto nivel de sobrecargas, el 25 o el 50% de las sobrecargas L, llegamos a una situación particular en donde la tensión en la fibra inferior, fuertemente precomprimida por el pretensado, tenemos un diagrama triangular, como el que marqué en rojo, que indica la flecha en verde, que es nula. Se ha perdido esa precompresión por efecto de las tracciones derivadas de las cargas, y este es el momento que llamamos de descompresión. No tiene ninguna relevancia particular en cuanto al cambio de comportamiento de la pieza, simplemente nos está marcando que es el punto en que la fibra más traccionada por las cargas y más comprimida por la fuerza de pretensado tiene una tensión nula. Todavía estamos en el rango de cargas de servicio. Seguimos incrementando las cargas, porque esta, si bien va a ser una viga que va a ser usada para una cubierta industrial, estamos ensayando un prototipo hasta la rotura para ver cuál es el comportamiento. Y al incrementar por encima de las cargas de descompresión las sobrecargas aplicadas, llegaremos a que paulatinamente van surgiendo tracciones en la cara inferior de la viga, que podrán ser tomadas por el hormigón hasta un valor muy limitado, denominado FR, que es el valor que superado se produce la fisura por flexión en la sección. Este momento particular que genera esa tensión FR se denomina momento de descompresión. Y acá sí hay un cambio importante en la respuesta de la viga, porque a partir de este punto se va a producir la finalización del estado 1 en la viga y el pasaje al estado 2. Si fuera pretensado total o pretensado limitado, bajo cargas de servicio no deberíamos superar este nivel de cargas. No debería ocurrir esto. Entonces marcamos acá el momento de descompresión y marcamos en negro el momento crítico de fisuración denominado MCR, a partir del cual la viga pasa a trabajar en estado 2, estado fisurado. En verde estamos marcando al pie las flechas positivas que sufre la viga. Si seguimos incrementando las cargas, se producirá sobre el hormigón, en estado 2, ya un diagrama de tensiones triangular, y por debajo del eje neutro solo tomarán tracciones el acero teso y el acero no teso. La rigidez de la pieza disminuye sensiblemente, hasta que incrementando aún más las cargas llegaremos finalmente al diagrama marcado en rojo, que indica que el hormigón comprimido ha agotado la capacidad de formarse con el acero traccionado teso y no teso en fluencia. Esta situación está asociada con una rotura dúctil. En negro marqué en vertical aproximadamente el rango de cargas de servicio para pretensado total y limitado. En rojo marqué lo que sería el estado 2. Vemos que una viga de hormigón armado con respecto de una viga de hormigón pre o postensado, la viga de hormigón armado tenía un estado 1 reducido y un estado 2 amplio. La viga de hormigón pre o postensado tiene un estado 1 amplio y un estado 2 reducido. El estado 3 es prácticamente igual. En el estado 2, al incrementar la carga externa rápidamente, llegamos al estado 3 cuando la armadura traccionada, FSP, de pretensado llega a la tensión de fluencia. La falla en este caso se presume dúctil, con el hormigón comprimido que colapsa por deformaciones por compresión, a costa de grandes curvaturas y fisuración y flechas en la viga. Este es un ejemplo de un colapso de un puente arco, soporte del tablero una viga postensada, que producto de una serie de problemas de diseño,
terminó fallando la viga posttensada al perder sustentación en los elementos tensores. Fíjense, no nos interesa ese tema que lo veremos en puentes, pero ahora fíjense nada más la escala de las personas y que la viga tuvo la capacidad de formarse tanto que llegó a apoyar sobre el fondo del cauce, ¿sí? Con claramente la zona superior de hormigón comprimida ha roto por compresión y abajo hay profundas fisuras por el acero teso y no teso en fluencia. Por efecto de una causa no directamente relacionada con el diseño de la viga termina soportando, teniendo una luz de trabajo mucho mayor a la de cálculo, fallando en forma dúctil por flexión. En la pieza pretensada, el acero teso bajo cargas nulas presenta una deformación que no es nula. La deformación presente en los tendones es la que se corresponde con la fuerza de pretensado efectiva P sub B, luego de haberse presentado la totalidad de las pérdidas. Es decir, podemos evaluar que la deformación que tienen los tendones a tiempo infinito, el acero teso, es epsilon P igual a P efectivo dividido el área de acero teso a P por el módulo de elasticidad del acero teso E sub PS. Adicionalmente, el acero teso no presenta un escalón de fluencia definido. La fluencia se va desarrollando gradualmente. Y la diferencia entre la tensión de fluencia FPI y la de rotura FPU es menor que en los aceros comunes, no tesos. Esto lo vimos en la clase 1. Observando un diagrama simplificado, tenemos epsilon P sería la deformación previa que tiene el acero antes de aplicarle cargas exteriores a tiempo infinito. En la pieza pretensada, el acero teso bajo cargas nulas presenta una deformación no nula epsilon P sub B. Epsilon T es la deformación efectiva que se produce producto de las cargas aplicadas. La sumatoria de ambos términos, cuando hacemos la verificación a rotura, deberemos ingresar en abscisas con la deformación total y elevarnos en ordenadas para ver cuál es la tensión en el acero teso. Si es una tensión menor que la de fluencia o es una tensión igual o mayor que la de fluencia o, en definitiva, menor que FPU. Hipótesis para determinar la resistencia a flexión en estado último bajo cargas mayoradas. Bueno, cuando las leamos vamos a recordar, aquellos que tienen presente lo que oportunamente vimos en hormigón 1 en flexión, que es absolutamente empático, o sea, tienen total similitud, ¿no? Las deformaciones específicas en el hormigón a rotura se adoptan E'(C) igual a 3 por 1000, es convencional. Se considera válida la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, esto siempre alejado de las placas de aplicación del pretensado, ¿sí? En las zonas cercanas que la viga es maciza, esta hipótesis no se cumple. Se considera la resistencia nula de atracción del hormigón. Para el diagrama tensiones deformaciones del hormigón se adopta un bloque uniforme con un valor constante igual a 0,85 de F'C y la profundidad de ese bloque, definida como A, se adopta igual a beta 1 por C. Entonces tendremos por debajo del eje neutro, si bien hay cierto volumen de tracciones, las despreciamos, una resultante T igual a SP, el acero teso, por FSP, la tensión en el mismo. Y por encima del eje neutro la resultante C en el hormigón comprimido. Si hubiese armadura tesa y no tesa, el esquema sería exactamente igual. Abajo vemos en forma espacial el diagrama real entre comillas y abajo el diagrama, el bloque rectangular equivalente a la derecha que adoptamos para el cálculo por facilidad de las ecuaciones de diseño
tal cual lo hemos desarrollado en hormigón 1. Respecto del valor de beta 1 es 0,85 si F'C es menor o igual que 30 megapascales y tiene la expresión de abajo, siempre tendiendo a ser menor, siempre mayor o igual que 0,65 para hormigones de mayor resistencia, mayor que 30 megapascales. La solución general es por compatibilidad de equilibrio. En general, en las piezas pretensadas, a fin de realizar la verificación, solemos conocer la sección de acero teso ASP, que la definimos para las condiciones de servicio previamente, y la sección de hormigón. Conocemos el diagrama de tensiones de deformaciones del acero teso provisto por el fabricante. Entonces, para piezas con pretensado adherente se puede realizar un cálculo iterativo que consiste en los siguientes pasos. Vamos adoptando valores gradualmente crecientes de E sub t, los que sumados a la deformación previa ESP, permitirán obtener la elongación total del acero teso y el valor correspondiente de tracción resultante en el mismo T. T igual a SP por FCP. Si hubiera armadura no tesa, habría que multiplicar epsilon T por el módulo de elasticidad del acero no teso. Tendríamos la tensión en el acero no teso y tendríamos que T sería ASP por FCP más AS por FS. Para el valor supuesto correspondiente de C, profundidad del eje neutro, hallamos la resultante C de compresión en el hormigón y este proceso se repite hasta lograr que T sea igual a C, dado que no hay cargas aplicadas en el eje de la viga. Se calcula para esta situación el momento nominal y se verifica que el momento nominal por el factor de reducción sea mayor o igual que el momento último. Con Mn, si solo hubiera armadura tesa, supongamos que es una pieza pretesada, un elemento premoldeado pretesado, Mn sería ASP por FSP, tensión de acero teso por el área por la tensión por el brazo de palanca interno ZP. De no verificar la desigualdad anterior, podríamos, en el caso de una viga de mayores dimensiones, agregar, y resulta conveniente hacerlo, armadura no tesa a S, tal que se sume a la existente tesa y se repite el proceso hasta lograr el equilibrio T igual a C. Entonces, Mn sería ASP por FPU por su brazo de palanca, la armadura tesa, la resultante, por su brazo de palanca, ZP, más la armadura no tesa S por FI por su brazo de palanca ZS, que son diferentes. Acá observamos nuevamente una viga post-tensada en un ensayo de flexión previo a la falla, visualizando si está correctamente diseñada, las grandes deformaciones que admite. El factor de reducción a adoptar surge, como vimos oportunamente en flexión para hormigón armado, con un valor para secciones controladas por tracción igual a 0,9. Para no proceder a la iteración, si bien es una resolución bastante sencilla, con 2 o 3 iteraciones se resuelve, y con una planilla de cálculo mucho más simple aún, hay una solución aproximada que nos plantea nuestro reglamento en base a lo que establece el Código ASI 318-2005 para estimar la tensión del acero teso en rotura, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Se propone una expresión para el cálculo directo de la tensión FPS, válida para elementos con pretensado adherente, y tensión de pretensado efectiva mayor o igual que 0,5 de FPU, que es lo que suele ocurrir. Es decir, que luego de todas las pérdidas, la tensión sobre el acero teso es mayor que el 50% de la tensión de rotura del acero teso. FPS sería igual la tensión en la armadura tesa para el cálculo de la resistencia nominal, del momento nominal, igual a FPU, la tensión de tracción de rotura para el acero de pretensado, multiplicada por el término entre paréntesis, ¿sí? Del cual vamos a hablar ahora. Gamma P es un factor que tiene en cuenta la forma del diagrama, tensiones de deformaciones de los aceros tesos,
caracterizado por el cociente entre FPI, tensión de fluencia, y FPU, tensión de rotura, y nos indica el reglamento que vale 0,55 para relaciones entre FPI y FPU mayor que 0,80, barras conformadas de acero pretensado, gamma P 0,40 para relaciones mayores que 0,85, barras y alambres y cordones de relajación normal, y gamma P vale 0,28 para relaciones de fluencia de rotura mayores o iguales que 0,9 para alambres y cordones de baja relajación. Rho sub P es la cuantía de la armadura tesa igual a APS, la sección de la armadura tesa, dividido el ancho por la altura útil de esa armadura, D sub P. Beta 1 es el factor que mencionamos, de la profundidad del bloque comprimido. Omega es la cuantía mecánica de la armadura traccionada no tesa, igual a S por FI sobre B por D por F'C. Omega' es la cuantía mecánica de la armadura comprimida de existir no tesa, sería por ejemplo, una viga simplemente apoyada a la armadura pasiva del cordón superior, que siempre suele existir, A'S por Fi dividido B por D por F'C, y omega P es la cuantía mecánica de la armadura tesa, igual a Rho sub P por FPS dividido F'C. De tal manera podemos definir la tensión en el acero teso para el momento nominal de falla, FPS. La expresión vista de tensión en el acero teso parte de la base de que la armadura de compresión se encuentra en fluencia. Si ello no ocurriera, los resultados no serían conservadores porque estaríamos sobrevalorando los valores de tensión en la armadura tesa. Por esta razón, cuando exista armadura comprimida, tiene que verificarse la condición 1 y la condición 2. Si D' es mayor que 0,15 de dP, se adopta la cuantía de la armadura comprimida omega' igual a 0. ¿Sí? Sería el caso de armadura de compresión muy alejada de la fibra comprimida y por lo tanto no en fluencia. Y en la ecuación 1, el término entre paréntesis debe ser mayor que 0,17. Obtenida la tensión por aproximación de esta ecuación en el acero teso FPS, podemos inmediatamente hallar T. El momento nominal es T por su brazo de palanca, Z es ASP, la sección de acero teso por FPU que le acabamos de obtener, FPS sería, por su brazo de palanca dP menos A sobre 2. Y verificamos luego se cumple que Φ por Mn sea mayor o igual que Mu. O bien, si hay armadura tesa y no tesa, Mn es ASP por FPS por el brazo de palanca correspondiente dP menos A sobre 2 más el término de la armadura no tesa AS por FI por su brazo de palanca D menos A sobre 2. Con A igual al cociente de T sobre 0,85 de F'C por B. En las vigas, usualmente en la mayoría de los casos hay armadura no tesa que se utiliza, por ejemplo, para colocar y armar los estribos, ¿sí? Y que efectivamente colabora en la resistencia, tiene una buena adherencia, mejora la capacidad de ductilidad de la viga. Entonces, normalmente existe, ¿por qué no computarla? Con respecto al diseño de flexión, a fin de controlar la elongación de la armadura en rotura, εt, y por tanto determinar el factor de reducción correspondiente φ, de utilizarse la expresión aproximada, podemos evaluar εt como FPS menos FP efectivo dividido el módulo de elasticidad del acero teso EPS. Si εt es mayor que el 5 por 1000, φ es igual a 0,9, rotura dúctil, y si eventualmente es menor, φ, según la variación lineal que visualizamos hace unos minutos, va cobrando valores paulatinamente menores. Con lo anterior damos por cerrado el tema de verificación a rotura de piezas pre o postensadas simples. Vamos a analizar ahora el caso de
pretensado en vigas compuestas, es decir, constituidas en más de una etapa. En una extensión importante de nuestro territorio, voy a dar un ejemplo de aplicación, pero pueden ser otros los posibles ejemplos. Los ríos y cursos de agua son de poca profundidad, no navegables, con anchos importantes, y esto implica que las pilas intermedias no implicarán en general una limitación importante de la sección de escurrimiento. Tampoco van a presentar una gran complejidad constructiva ni una incidencia importante en el costo total del puente. Para estos casos, una solución económica factible puede ser el puente viga simplemente apoyado sobre pilas con vigas prefabricadas que se hacen en la playa de premoldeado, se montan sobre las pilas y luego se hormigona, ¿sí?, con las vigas montadas sobre las pilas, la losa de calzada, conformando en definitiva una viga T. La losa de calzada de hormigón conforma la zona comprimida de esa viga T. Con luces entre 15 y 35 metros se resuelven la mayoría de estos casos. Los valores más usuales son entre 20 y 25 metros. En la medida que las luces son mayores, el peso de cada elemento premoldeado es mayor y los elementos de transporte y montaje son de mayor potencia, los requeridos. Con frecuencia, por razones prácticas del proceso constructivo, se recurre a ejecutar este elemento que vimos en etapas. Este ejemplo podría ser también de aplicación para una viga postezada que se va a ejecutar en etapas, que se hormigona en la playa de premoldeados, el elemento individual, se monta sobre las columnas de hormigón armado y se hormigona en el lugar una losa, ¿sí?, que va a ser la losa de entrepiso y que va a formar la capa de hormigón, ¿sí?, y conformando una viga T también. Para que funcione la viga con la losa en conjunto, debe ser capaz de tomar a través de la cara de vinculación la fuerza rasante correspondiente. Para tomar esa fuerza rasante se requiere armadura, ¿sí?, que usualmente se utiliza para eso los estribos de alma de la viga, que como podemos ver en la foto, sobresalen de la cara superior, que va a ser hormigonada, una cierta altura y tienen una sección y una separación tal que son capaces de tomar esta fuerza rasante y vincular efectivamente la losa con la viga premoldeada. Este es un ejemplo de un puente viga con vigas distanciadas entre sí 2,50 metros. Las losas de hormigón armado que se usan de encofrado perdido, apoyadas las vigas sobre el puente, se ubican las losas de hormigón armado y se procede al armado de la losa, con la armadura principal normal al eje de las vigas y la armadura secundaria para armadura de contracción de fragua y temperatura. Se hormigona y finalmente tendremos una viga placa. En la zona extrema es maciza y en la zona interna es perfilada. El puente viga que veíamos, las vigas premoldeadas ubicadas sobre las pilas, es el que vemos acá ya finalizado, luego de hormigonada la losa, y es el que vimos recién el croquis de los planos del corte, con las 4 vigas principales, y vigas transversales sobre los apoyos y en los tercios de la luz, que son también postensadas. El proceso de hormigonado de la losa con estas características permite hacerlo aún a alturas importantes o sobre cauces de río importantes donde no haya posibilidad de soportar ese encofrado, como el que vimos, o este es el proceso de hormigonado de un puente semejante sobre el vertedero de una represa,
en donde pasa exactamente lo mismo. Estamos trabajando con losas de encofrado perdido, losetas de encofrado perdido. Este puente, vemos los conectores en líneas con dos flechas en negro, abajo de los cuales hay vigas en esa dirección. Y es un esquema semejante, es muy útil para trabajar a alturas importantes, como en este caso, o sobre cauces de ríos, ¿sí? O sobre otros obstáculos sobre los cuales no podamos encofrar las mismas losas. Esta es una vista de ese puente ya hormigonado, que presenta una sola viga normal en el centro de la luz. Como dijimos, para lograr un comportamiento en conjunto de ambos hormigones, se deben tomar la fuerza rasante sobre la superficie que vincula a las dos partes, el hormigón premoldeado con el hormigón in situ, es decir, la fuerza C de compresión resultante sobre el ala debe pasar de la cara superior a la cara inferior a través de la zona de unión. Si no se evita el deslizamiento relativo, el alma y el ala actuarán como dos vigas separadas, resistiendo cada una de ellas su parte de carga mediante flexión alrededor de los propios ejes baricéntricos. El desarrollo de la acción compuesta va a depender de impedir ese deslizamiento y para ello deben existir medios para la transferencia de esas fuerzas cortantes a través de las caras de contacto, ¿sí? Y en general lo conseguimos con estos conectores de corte que estamos mencionando, por ejemplo en estas vigas que están en proceso de curado, en la playa de premoldeados, que son prolongación de los estribos del alma de las vigas, como una opción. En cuanto al estado tensional en una viga compuesta, vamos a plantear como ejemplo una viga compuesta de un puente viga. Tenemos una situación inicial que es la que ya hemos analizado previamente con la viga premoldeada en la playa de premoldeados donde se efectúa el tesado. Para P igual a 0, para T igual a T0, digamos, el esfuerzo de pretensado es el inicial, P sub I, y el momento flector actuante, producto de la excentricidad del cable, es el momento derivado del peso propio de la viga, M0. Aparece luego un estado no visto hasta ahora, que sería el estado constructivo o transitorio, que es el que se define cuando ubicamos las vigas sobre las pilas del puente y la viga sola tiene que soportar las losetas de encofrado perdido, los equipos de hormigonado, el personal y el peso del hormigón fresco. Entonces, para un valor de pretensado P menor que Pi y un instante T mayor que 0, pero no infinito, o sea, un porcentaje de pérdidas se han producido relativamente menor, con un momento incremental que es el momento derivado de todas las cargas de peso propio que se generan, losetas de encofrado perdido, peso de equipos personal y peso de la losa de hormigón fresco. Para este estado constructivo transitorio se verifican también las tensiones bajo cargas no mayoradas. Se denomina transitorio porque es así. Cuando el hormigón de la losa endurece, si hemos colocado conectores de corte va a trabajar como una viga placa. Y el estado final, para P igual a P infinito, para un tiempo asociado con un tiempo suficientemente largo, se van a presentar la totalidad de los momentos, de pesos propios más la sobrecarga de uso. Si es un puente, la sobrecarga de los vehículos de diseño del mismo. También habrá que verificar las tensiones para esta situación. La diferencia con respecto a una viga aislada premoldeada sola es que en el estado inicial tenemos la geometría de la viga premoldeada sola. En el estado final tenemos una geometría diferente, que es la viga premoldeada con la losa, conformando una viga T, para lo cual vamos a tener que determinar el área, el momento de inercia, los módulos resistentes superior e inferior de esa sección distinta, viga placa. Recordamos que para el instante inicial, con la fuerza de pretensado excéntrica, P igual a Pi y T igual a 0,
la viga se contraflechaba y se manifestaba el peso propio de la misma. Recordábamos que las geometrías eran normalmente del talón superior e inferior distintas por los requerimientos diferentes. También el esfuerzo de pretensado que le aplicábamos al gato PJ era mayor que el P inicial, porque se producían pérdidas en el mismo gato de pretensado y pérdidas instantáneas definidas por desplazamiento de anclajes, por acortamiento elástico del hormigón y en vigas postensadas por pérdidas friccionales. Este es un esquema de trabajo en la playa de premoldeados. Las vigas se van tomando con grúas, izando y montando sobre camiones para transportarlas al frente de obra. El siguiente estado a considerar es la elevación de las vigas y colocación sobre los apoyos definitivos del elemento. Suponemos que ya se han producido una parte minoritaria de las pérdidas diferidas. Supongamos que si se tesó a los 21 días o 28 días la edad de diseño, a lo mejor 30 días después se están montando sobre las pilas. En general, para la condición de verificación de tensiones, esta situación no resulta condicionante en el diseño a flexión. Pero puede ser condicionante este estado para cargas mayoradas. Ya lo vamos a ver cuando analicemos estas vigas compuestas para cargas mayoradas. Un tema así relevante para esta situación es ubicar correctamente puntos de izado del elemento. Lo que acá les marqué es un tubo que se inserta en la viga antes de ser hormigonada para luego pasar un elemento, un perno de acero, para tomarla desde esa posición e izarla con seguridad. Sugiero no tomarlas de la armadura que supera la cara superior, ¿sí? Porque eso puede generar fallas y consecuencias lamentables. El estado constructivo que estamos analizando entonces sería la posición de los elementos sobre las pilas de un estribo, en el caso de un puente viga, o bien sobre una columna de hormigón, en el caso de la cubierta industrial, apoyada sobre apoyos habitualmente de neopreno. Y ahí vamos a ir aplicando paulatinamente las losetas de encofrado perdido de hormigón, los equipos de hormigonado y el peso del hormigonado de la losa. El esfuerzo de pretensado efectivo es P sub B, un valor no el final, sino un valor algo mayor. La sección resistente es la viga aislada premoldeada. Y las cargas actuantes son el peso propio de la viga, el peso de los encofrados y equipos, el peso propio de la losa hormigonada. Abajo hay un comentario que no viene al caso ahora, que sería la separación usual entre vigas longitudinales para puentes vigas, ¿sí? Puede ser menor o mayor, pero entre 1,60 m y 3,50 m, cercano a los 2 metros, 2,5 metros es lo más frecuente. ¿Sí? En función de la configuración y la separación, naturalmente las losas tendrán mayores solicitaciones. Esta es una foto, por ejemplo, de las vigas transversales que llevan este tipo de puentes en los extremos sobre los apoyos, que son postensadas también con cables rectos. El proceso de armado de las mismas en la zona maciza de la viga, donde se ven, todavía no están debidamente rectas, dos vainas corrugadas por las cuales se enhebran las armaduras de tesado. Estas son losetas de encofrado perdido, previo al comienzo del armado de la losa. Para este estado, en donde tengo la viga premoldeada sola, es importante, como mencioné, verificar la seguridad rotura del elemento aislado, dado que la cabeza resistente va a ser el talón superior solamente, ¿sí? Y puede producirse la falla por el hormigón comprimido sin que la armadura traccionada entre en fluencia, que está pensada para la situación final, donde hay una gran zona de hormigón comprimida.
Si eso ocurre, tenemos que redimensionar la viga, ¿sí? Entonces, es una verificación importante a realizar, estado transitorio, verificación a rotura, considerando la sección de la viga premoldeada aislada. En la etapa definitiva, el hormigón de la losa fraguó, adquirió la resistencia de diseño, la sección resistente es la compuesta viga placa y el esfuerzo de pretensado es el mínimo probable P efectivo. Las cargas son: se suman a las anteriores, actuando sobre la sección compuesta, las cargas derivadas de la carpeta de rodamiento, terminaciones y sobrecargas móviles de diseño. En el caso de un puente, el tren de cargas está establecido por el código de diseño de puentes del país que nos estemos encontrando, ¿no? En términos generales. Entonces tenemos dos situaciones. Para el estado en la playa de premoldeados y el estado transitorio de la viga premoldeada en gris, a izquierda, con sus área, momento de inercia, radio de giro, módulos resistentes superior e inferior, excentricidad de los tendones, y para la situación final, la viga compuesta, que se le suma la losa de hormigón y consecuentemente tenemos que determinar nuevamente todas esas variables. Desde el punto de vista práctico de diseño, el sistema de post-tensado requiere, como ya mencionamos, placas de anclaje para transmitir esas cargas tan importantes en los extremos, y eso conlleva a ensanchar el alma, macizarla, para que esas elevadas fuerzas de precompresión se puedan transmitir a través del alma. La longitud usual de macizado de la viga es del orden de la altura de la misma. Acá vemos las vigas, la zona maciza en los extremos, y abajo una viga de otra obra, la sección maciza que está siendo en la playa de premoldeados tesada, uno de los cables. Entonces, para el estado inicial, T igual a 0, el pretensado P igual a P sub I, la verificación tensional no tiene ninguna diferencia con lo que vimos en los elementos aislados. Tenemos una tensión F1 en la fibra superior y una tensión F2 en la fibra inferior, derivada en primer caso de la fuerza de pretensado y en segundo caso del momento originado por la contraflecha de la viga y el momento de peso propio M0 asociado, que para traducirse en tensiones se divide para la fibra F1 por el módulo resistente S1 y para la fibra S2 inferior F2 por el módulo resistente S2, que son diferentes en general. Estamos aplicando, como mencionamos en la clase pasada, el principio de superposición de efectos. Suponemos un comportamiento lineal elástico para el hormigón. Teníamos entonces para esta situación grandes tensiones de compresión en la fibra inferior a verificar y tensiones nulas o tensiones de tracción limitadas en la viga aislada en la fibra superior. Si hay tensiones de tracción, sugeríamos colocar una cierta cantidad de armadura no tesa superior, tal que pueda tomar la resultante de tracciones con una tensión de trabajo reducida, del orden de la tensión de fluencia dividido 1,7 tentativamente, a fin de controlar el espesor máximo de eventuales fisuras para esta situación. Para la etapa transitoria o constructiva, lo que seguimos teniendo como elemento resistente es la viga premoldeada. El esfuerzo de pretensado no es el efectivo mínimo a tiempo infinito, sino es uno intermedio, porque se produce en una situación intermedia de la vida útil del elemento. Tienen que ver con las secciones módulos resistentes, son los de la viga premoldeada, pero se suma a M0, MdP, que serían los momentos derivados de los pesos propios que se han adicionado. Los zetas de encofrado perdido, personal, peso del hormigón. Verificamos tensiones en la fibra superior e inferior. Y en la etapa definitiva,
la fuerza de pretensado cobra su valor mínimo, P efectivo, para un tiempo asociado con un tiempo infinito, y ahora sí tenemos una sección distinta, una sección que es la sección compuesta, porque la losa ya adquirió resistencia. Entonces, la sección resistente es la compuesta, la losa adquirió la resistencia que permite considerarla así. Se adicionan las cargas de la carpeta, terminaciones, sobrecargas de uso. Se verifica no superar las tensiones de tracción en la fibra inferior, ni superar las tensiones de compresión en las fibras superiores de la losa, ni de la viga premoldeada. Entonces, ahora sí hay una distinción en los módulos resistentes, hay un divisor S1P y hay un divisor S1C. El S1P tiene que ver con que esos momentos, los momentos M0 y MDP, aparecieron sobre el elemento premoldeado cuando la losa no existía. MDC son las terminaciones y ML son los momentos derivados de las sobrecargas que aparecen sobre la viga compuesta. Por lo tanto, tiene un módulo resistente diferente, S1 compuesto. Lo mismo ocurre en la fibra inferior, con S2C. Entonces la expresión final de la tensión F1 y F2, donde F1 va a ser una compresión elevada y F2 una tensión cercana a cero o de tracción limitada, son las que observamos. El valor de pretensado es el P efectivo, una vez que se han producido la totalidad de las pérdidas diferidas. Cabe distinguir, el diagrama va a tener un acerrado, ¿por qué? Porque a una distancia del eje neutro C1C, en la fibra 4, la viga premoldeada tenía tensiones de compresión anteriores a aplicar las cargas, el término aditivo MDC más ML. En cambio, en la losa solo toma cargas derivadas de MDC y ML. Por lo tanto, hay un quiebre en el diagrama tensional como vemos en 5. Este es un esquema del armado de la viga que vimos las fotos de puente, nada más para que ustedes vean la configuración con la armadura pasiva, 8 barras de 20, los estribos que veían en la foto que sobresalían de la cara superior, Fidel 10 cada 12, como conectores de corte, y las losetas de hormigón de encofrado perdido con una malla de filo 8 cada 10. Este es el trazado del cable medio de la viga para cumplir con las condiciones tensionales en las tres instancias, estado inicial, transitorio y estado final, con el valor a tiempo infinito, 2,44 toneladas. Detalles de los cordones de borde, con la armadura principal de la losa, Fidel 12 cada 12 en este caso. Detalles de armado de las vigas transversales, postensadas. Detalles en las vigas postensadas de las vainas para cable de postensado. Estas vigas postensadas, ya lo vamos a ver en Puente Viga, en la clase especial, son tesado recto, porque los momentos flectores sobre las vigas postensadas son de signos cambiantes en función de que las sobrecargas vengan en forma asimétrica por un carril o por el otro. Esta es una copia de una memoria de cálculo simplemente del análisis de carga de la viga principal, las carpetas de rodamiento, vigas de arrastramiento, voladizos, barandas, veredas, y las características geométricas, área, momento de inercia, distancia de la fibra superior I1, inferior I2, y módulos resistentes. No se asusten, es de la época que las cosas se hacían a mano. En esta etapa hacíamos todo a mano y por lo tanto es solo eso. Y a su vez hay que calcular las geometrías, las características geométricas, área, momentos de inercia, de viga compuesta, módulos resistentes y orden abscisas I1 y I2, distancias I1 y I2 del eje neutro, la cara superior e inferior,
para la viga compuesta y a su vez para la viga de arrastramiento que solía ser rectangular. Acá podemos observar en el centro de la luz para las vigas que vimos las fotos del puente, las diferentes situaciones tensionales del pretensado centrado, excéntrico, más las sobrecargas de uso para el estado transitorio y para el instante final. Para el instante final observen que en la fila inferior se admite, está en kilos por centímetro cuadrado las unidades, una tracción de hasta 30,48 kilos por centímetro cuadrado. No es el límite exactamente, sino es algo mayor. Y arriba se produce el aserrado del diagrama, ¿sí? Con una tensión superior sobre la fibra de la viga premoldeada de 102 kilos por centímetro cuadrado y sobre la losa de 28 kilos por centímetro cuadrado. Eso para la viga central. Para la viga de borde, la situación tensional era algo más severa, 36 kilos de tracción, 104 y 31 kilos de compresión respectivamente en la parte superior. El cálculo de la armadura no tesa que les mencioné, para la situación de tracciones en la zona inferior, calculamos el diagrama de tracciones sobre el área de la sección de hormigón y sacamos el valor de Z, la tracción total, la más desfavorable para viga de borde, 40.700 kilogramos. La dividimos por una tensión de trabajo de 2.000 kilos por centímetro cuadrado porque es un acero ADN 42, 420. Y la armadura no tesa requerida son 20,35 centímetros cuadrados. Colocamos 8 barras del 20 para cubrir esta situación de tracción bajo sobrecargas máximas. Un detalle ampliado de cómo es el proceso de obtención de la resultante Z y obtención de la armadura requerida para la viga interna, no la de borde, que requiere menor armadura, 6 barras de 20 milímetros. Es muy simple. Y acá ven que la armadura que se coloca finalmente son 4 barras de 20 abajo, 2 intermedias, ¿sí? Y 2 a nivel superior. Son 8 barras del 20 en el talón inferior para cubrir esas tracciones que surgen de este estado particular. La viga compuesta, esta es la verificación a rotura en forma iterativa de la misma, con un código reglamento anterior, esto es de la época del año 90. El reglamento exigía en ese momento un coeficiente de seguridad de rotura mínimo de 1,75 y el obtenido es de 1,80, es una verificación. En este caso, para la situación final de la viga, la iteración es muy simple. El eje neutro nunca debería caer por debajo del borde inferior de la losa. Entonces, a priori suponer que cae en la cara inferior de la losa es una muy buena aproximación para comenzar los tanteos. Entonces, para el estado final, sección de la viga placa, como mencionamos, debemos verificar la seguridad de rotura para las diferentes combinaciones de cargas mayoradas, en forma semejante a lo que vimos para elementos de hormigón armado. En general, las vigas postensadas tienen una cierta cantidad de armadura pasiva o no tesa, AS, que se contabiliza para la resistencia bajo cargas últimas y mejora la condición de fisuración bajo estados de cargas transitorias de sobrecargas importantes de servicio, ¿sí? Que producieran eventualmente el pasaje al estado 2 fisurado. Acá vemos diferentes instancias constructivas del puente que les mencioné, algunas hojas de la memoria de cálculo, diagramas tensionales, solamente a modo de complemento. Entonces, para terminar con lo que fue el resumen de la sexta clase, donde tratamos la verificación a rotura de vigas simples y compuestas y la verificación de estados tensionales para vigas construidas por etapas, pre o postensadas. Solo recordar que
Para algunas situaciones particulares puede surgir algún estado adicional a analizar, aparte de los que hemos evaluado. Estos son los casos más sencillos. Y la aplicación naturalmente excede al puente viga. Lo que vamos a ver oportunamente cuando tratemos el tema de puentes, el diseño de puentes viga con mucho más detalle. Bueno, gracias por su acompañamiento.